Damos gracias a Dios por tu vida, hermano. Le damos gracias a Dios que podemos estar otra vez juntos. Alabamos al Señor por su misericordia y por su bondad. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad en donde podemos llegar con esta palabra y esperamos que puedas no solo abrir las puertas de tu hogar, sino también las de tu corazón, para que si puedas escuchar una palabra que el Señor tiene para ti, la puedas guardar y la puedas poner en práctica. Para la Iglesia del Señor Jesucristo en Montreal, nos es un honor y una bendición poderte dar la bienvenida en este día para la emisión de la predicación de la palabra del Señor. Siempre con un enfoque más a la edificación, más a lo general, más que a otra cosa. Porque hay cosas que son de doctrina más profunda o cosas que solamente podrían estar reservadas para la vida de la iglesia. Pero aquí, donde puede ser un medio donde cualquier persona puede abrir, preferimos hacerlo de manera más general. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, deseamos con todo nuestro corazón que si hay alguna palabra que Dios quiera usar para su gloria y que pueda ser de bendición para tu vida, que el Señor haga con ella lo que Él se ha propuesto. Nosotros le daremos gracias a Dios por la oportunidad que nosotros tenemos, por permitirnos vivir en este tiempo de avances tecnológicos durante la pandemia. Hoy más que nunca muchas iglesias hemos tomado este recurso tan importante y en donde nos hemos podido dar cuenta, en donde las iglesias hemos podido mantener cierto tipo de contacto los unos con nosotros. Le cuento que los martes que nosotros nos reunimos, por ejemplo, por Zoom, hemos sentido también la presencia del Señor, hemos sido edificados. Aunque obviamente de lo que me gustaría compartirte es que una iglesia presencial jamás va a poder ser sustituida. En este caso por una iglesia virtual. Podemos reunirnos por medio de estos medios y yo por eso le he pedido a la iglesia que ponga mucho énfasis y atención, que aparten este día para escucharlo, porque a las 7:30 se puede poner este video y entonces, o a partir de las 7:30 y que estén los hermanos atentos y que lo haga de una manera muy especial, que no lo haga como si usted estuviera mirando una emisión en Netflix o una serie o cualquier otra cosa, en donde se le puede poner pausa y después hacer otras cosas. Eso es, y a eso nos referimos también, donde es más fácil que en este tipo de reuniones puedan haber muchas distracciones. Pero como sea, le damos gracias a Dios por estos medios digitales que han servido bastante para la edificación de la iglesia, para mantenernos en comunión, para que la iglesia siga cumpliendo su propósito de ser edificados y el evangelio siga siendo predicado, la iglesia edificada, y así el Señor glorificado. Queremos por eso darte la bienvenida otra vez, hermano, a esta emisión y pedirle al Señor que si tú tienes alguna petición, Él de antemano te la conceda y puedas ver sus maravillas actuando en tu vida. Que te puedas dar cuenta que Dios es poderoso, que todo puede cambiar a nuestro alrededor, como hemos sido testigos en estos días, pero que Dios, escúchalo hermano, nunca cambia. Que siempre Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de siempre. Así es que por eso quisiera hablarte entonces de la importancia de una iglesia presencial. Y para aquellos hermanos que ya tenemos tiempo de no congregarnos, qué difícil es. Verdaderamente yo he llegado a la conclusión que quien ha conocido al Señor, la gracia del Señor, porque la gracia del Señor no nada más es la cruz, sino abarca muchos aspectos. Y abarca también la iglesia, por ejemplo.
Y quien ha podido darse cuenta de esto, pues se ha dado cuenta de la tremenda importancia que la iglesia tiene, no solo para cumplir el plan de Dios, sino también para la edificación de los unos y de los otros. Por eso le doy gracias al Señor y hemos pedido su presencia en medio de nosotros, para que el Señor nos bendiga con su palabra. Así es que algo que con lo que me gustaría abrir este mensaje es pedirte que cuando el apóstol Pablo o cuando Saulo de Tarso, según lo narra en Hechos 8, Hechos 9, cuando recibió aquella visión celestial, cuando el Señor tiene que interrumpir su vida como solo Él lo hace, como el Señor no manda a ningún ángel, a ningún emisario, ningún mensajero, sino Él mismo va. Y es un caso único, es un caso fortuito, es un caso especial, es un caso porque Dios, que tenía que cumplir su propósito eterno y sabía que como escoge personas desde antes de la fundación del mundo, miembros con funciones especiales, tenía que ir directamente por el apóstol. Por lo tanto, nosotros vemos que no manda a nadie, sino que Él solo va, Él mismo va. Y la manera en que lo hace, pues es a través de una luz muy radiante, a través de una voz donde todos vieron la luz, pero por lo que se ve o que podemos mirar en la Escritura, solo el apóstol escuchó la voz, o solo él pudo responder a esa voz. Es cierto que el apóstol no iba solo, pero la Biblia dice que cuando él fue tirado, y no los demás, sino solo él, y sabía inmediatamente que esto era sobrenatural, y que no nada más era sobrenatural, sino que era divino. Por eso le pregunta al Señor: ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: tienes que hacer esto y lo otro. Y tuvo que quedar ciego y tenía que irse a una casa con cierta ubicación específica. Y ahí tenía que esperar, porque ahí se le iba a decir lo que iba a hacer. Entonces vemos nosotros que el apóstol se levanta, pero cuando se levanta ha quedado ciego. Y estuvo, según la Biblia, así 3 días. Y he llegado a la conclusión, hermano, y me gustaría compartirte que tal vez el apóstol no podía mirar durante esos 3 días. Ha de haber sido desesperante, como que de repente de la noche a la mañana usted y yo perdiéramos la vista, de ser, bueno, no lo podemos ni pensar ni imaginar. Y así le sucedió al apóstol, pero lo que yo quiero que vea usted es que aunque él no podía mirar exteriormente, sin embargo el Señor le comienza a revelar lo que hay interiormente en su corazón. Y lo que él mira es la maldad y mira otras cosas. Y seguramente que recordaría lo que el Señor le dijo. Que se levantara, que fuera a ver, que iba a ir alguien o que él esperara las instrucciones. Y lo que yo me doy cuenta es que posiblemente lo que pudo ver ahí fue la iglesia del Señor. Fue la iglesia como revelación. Porque yo me doy cuenta que cuando el apóstol Pablo, después de que iba a perseguir a lo que él no tenía ni la menor idea de lo que era iglesia, y después de que comienza a mirar, cuando ha pasado este momento de conversión, de regeneración, de nuevo nacimiento, de una experiencia espiritual, se levanta e inmediatamente quiere ir a la iglesia. Y esto se mira a través de sus escritos, pues lo que él recibió, y no hay otro apóstol, no hay otro hombre en el Nuevo Testamento que haya sido inspirado, cuyos escritos nosotros tenemos en la palabra de Dios, que haya mirado de una manera tan real lo que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia, el origen, la función, el destino de la iglesia. Si nosotros queremos hablar de él, de la iglesia, tenemos seguramente que mirar lo que Dios le reveló al apóstol Pablo.
Y entonces todo lo que usted puede escuchar acerca de la iglesia en el tono de la revelación divina, usted va a mirar que Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, aunque no podía ya mirar exteriormente, seguramente que comenzó a mirar la condición de su corazón, comenzó a mirar lo que es la iglesia para Dios y la importancia que iba a ser. Y entonces él se volvió ministro de la iglesia para los gentiles, porque la iglesia tenía que cumplir su propósito. Y a través de la iglesia Dios lo iba a llamar, y a través de la iglesia Dios lo iba a respaldar todo su ministerio. Por eso le daremos gracias siempre a Dios por su revelación. Y cuando el apóstol entonces se levanta y él nos da mucha acerca de lo que es la iglesia, él nos enseña lo que es el cuerpo de Cristo. Bien que no es el único nombre que la iglesia recibe, la casa de Dios, el nuevo hombre, la novia, pero una de las funciones que nosotros tenemos que entender es cuando él entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces la iglesia debe cumplir una función, y hoy la iglesia antes de la pandemia se reunía presencialmente y después tuvo la necesidad de no poder reunirse presencialmente, pero gracias a Dios por los avances tecnológicos en donde la iglesia también toma este recurso y en donde es tan importante que nosotros lo podamos aprovechar. Pero me gustaría compartirle que sin embargo algo tan bueno como puede ser este recurso puede convertirse en algo malo o de tropiezo por nuestro pecado. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que en este caso, cuando queremos establecer una excepción a la regla, me refiero al hecho de haber escuchado que algunos creyentes en diversos lugares se han acostumbrado tanto a los cultos virtuales que ahora ya no quieren asistir a los cultos presenciales o les cuesta mucho trabajo. Y como han abierto el internet y se miran que no solamente hay una, sino miles de iglesias donde predican, y de repente buscan predicaciones también que muchas veces les gustan más, ya sea porque ellos digan que se edifican o por alguna otra razón. Y esto es algo que se ha hecho a través de los medios. Ahora, ¿por qué decimos que esto puede ser tan malo? Porque la propia naturaleza de la iglesia, quiero que me escuchen, hermano, implica reunirnos, implica interacción presencial entre sus miembros. Y le vuelvo a repetir, la iglesia virtual no reemplaza a la iglesia presencial. Porque, hermano, lo primero que tú y yo tenemos que saber es que somos miembros de lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la Biblia nos ubica a nosotros como miembros de ese cuerpo. Por eso, aunque la Biblia utiliza diferentes metáforas o muchas palabras para referirse a la iglesia, sin embargo, una de las más usadas es la que nosotros somos un cuerpo en Cristo, cuya cabeza, óigalo usted bien, es el Señor Jesucristo. Y dicho sea de paso, ¿sabía usted que todo en nuestro cuerpo puede ser reemplazado médicamente hablando? Hablando de los órganos primordiales, de los órganos esenciales, puede ser sustituido incluso el corazón, un riñón, el hígado. Puede ser sustituido. Hay trasplantes de córnea, de muchas cosas, pero hay algo que no puede ser trasplantado. Es el cerebro, que va en la cabeza. Nada más dicho sea de paso. Hermanos, quiero decirte que la Biblia utiliza más de 30 veces, o el apóstol Pablo, especialmente el apóstol Pablo, utilizó más de 30 veces la palabra cuerpo para referirse
a la iglesia, para que tú puedas ver lo importante que es esta palabra. En 1 Corintios 12:12, por ejemplo, al 27, ahí hay una exposición grande de lo que es la iglesia, de que todos somos miembros y de que como miembros nos necesitamos a los unos a los otros, y que una mano no le puede decir al pie o el pie a la mano porque no soy la mano, no te necesito, porque todos somos un cuerpo. Y yo creo que este es una de los mejores ejemplos que Dios nos dejó en su palabra para que podamos entender cómo nos necesitamos, cómo debemos interactuar, siempre guiados por nuestra cabeza, que es nuestro hermoso Señor Jesucristo. Por eso yo me doy cuenta que lo que enfatiza esta verdad en la Biblia, esto que la Biblia llama cuerpo de Cristo, enfatiza que aunque los creyentes somos muchos miembros con diferentes funciones, sin embargo pertenecemos a una unidad llamada cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Porque así, hermano, mire, de hecho una unidad que carece de diversidad nunca sería capaz de funcionar como un cuerpo orgánico. ¿Oyó lo que dije? Necesitamos entender, hermanos, que necesitamos diversidad, pero más allá de necesitarla, nos necesitamos los unos a los otros, para que así funcionemos como un cuerpo orgánico. 1 Corintios 12:19 lo dice. Entonces tenemos la responsabilidad de usar nuestros dones, de usar todo lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos, sin importar qué tan insignificantes puedan parecernos. Todo lo que nosotros tenemos lo tenemos que poner al servicio de nuestro Dios para la función y para la edificación de la iglesia. Es decir, Dios espera que cada miembro de su cuerpo muestre una fidelidad y un rendimiento al servicio de su cuerpo. Porque la iglesia, vuelvo a repetirles, es una de las más grandes revelaciones. Póngase a pensar solo un momento. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él predicó el Evangelio, y de hecho la Biblia nos dice que existe el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y ahí solamente hizo 2 o 3 veces la palabra, el Señor hizo uso el Señor de la palabra iglesia. La iglesia entonces queda así como con la idea principal, pero Dios después tiene que presentarse en el Señor Jesús al apóstol Pablo, en donde a él se le revela de una manera más específica lo que es la iglesia y su función, lo que es la naturaleza de la iglesia, lo que es la función de la iglesia, lo que es el destino de la iglesia. Y entonces podemos darnos cuenta que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia es Cristo. Ahora, no me estoy refiriendo que usted tiene que creer en la iglesia para ser salvo. Me refiero que una persona que ha sido salva, después de que ha sido salva, tiene que ser un miembro activo de la iglesia. Aunque pertenecemos a la iglesia universal, tenemos que tener función y servicio en una iglesia local. Ahí es donde nos vamos a desarrollar, ahí es donde vamos a ser edificados, ahí es donde vamos a ser salvados, ahí es donde vamos a poder entregar a nuestro Dios lo que Él nos ha dado. Y ahí es donde lo podemos amar. Bien, ya hay muchos ejemplos de esto, hermano. Me gustaría decirte que al mismo tiempo, como miembros del cuerpo, no somos independientes. No funciona esto en el corazón de Dios. Dependemos de la cabeza. La cabeza no puede, el cuerpo no puede hacer nada sin la cabeza. De hecho, no podemos. La cabeza provee al cuerpo de todo lo necesario para subsistir.
Por eso el cuerpo tarde o temprano tiene que entender que la cabeza, o sea, que Cristo, que el Señor Jesucristo es nuestro todo. Y cuando entendemos esto, según 1 Corintios 2:19, Efesios 4:15, sino dice la Biblia, sino que bien concertados en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Y por eso, en virtud de nuestra unión con Cristo, que podemos crecer, es en base a esto, hermanos, en virtud de nuestra unión con Cristo, es en base a eso en lo que nosotros podemos crecer. Él es quien brinda simetría y dirección al cuerpo. Él es el único indispensable dentro del cuerpo, capacitándole a usted y a mí para servir, para que le seamos útiles. De ahí es que nosotros podemos decir que aunque los creyentes somos muchos y con funciones muy diferentes, con diversas funciones, sin embargo pertenecemos a una unidad llamado cuerpo. Ese es lo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero no solo dependemos de Cristo, también dependemos los unos de los otros, de los demás miembros del cuerpo. Pues es con el cuerpo con quien tenemos una relación vital, una relación de amor. 1 Corintios 12:21 nos dice, y también debemos saber que cuando cada miembro de la iglesia emplea bien los dones que el Señor le ha dado, entonces las funciones de esa iglesia comienza a ser eficazmente para el bien de todos. Cuando usted sabe lo que Dios le ha dado para la función del cuerpo, usted lo va a poner en sus manos. Y así que la interacción entre las personas del cuerpo se va a hacer indispensable. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, es una unidad viva, es un organismo vivo, y el bienestar o el malestar de sus miembros, según la Biblia, afecta a todos. Por eso le tenemos que pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos revele lo que es la iglesia. Porque la iglesia es un terreno excelente para demostrarle nuestro amor y nuestra fidelidad a nuestro Dios, a aquel que dio todo por nosotros. Por lo tanto, hermanos, amigos, no tenemos la más mínima probabilidad de sobrevivir separados de la cabeza y de los demás miembros. Yo le he insistido mucho a los hermanos, bueno, está bien, si usted me dice que no puede estar en esta iglesia porque no, por muchas razones, a veces pretextos también, o algunas buenas razones también, le digo, pero busca por favor una iglesia local, donde todo mundo sepa quién eres, donde tú puedas servir, donde tú ames, donde tu amor, tu fe, tu fidelidad sea allí probada. En donde tú ahí seas un miembro, no nada más un simpatizante, en donde te interese lo que hace la iglesia, no nada más vayas de simple espectador. Porque Dios te ha salvado para que edifiques a su iglesia, para que puedas mostrarle tu amor a través de la iglesia, tu fidelidad y todo lo demás. Por eso no existe ni la más mínima probabilidad o posibilidad de sobrevivir separados de la cabeza y de los demás miembros del cuerpo. Necesitamos desarrollar, por supuesto, comunión con Cristo, pero también comunión con los hermanos. A veces la palabra de un hermano, la oración de un hermano, el saludo de un hermano puede ser usado de manera poderosa por parte de nuestro Dios para mi edificación. Y es ahí donde yo he visto cómo Dios muchas veces a mí me ha suplido lo que me ha faltado.
¿Por qué? Porque he llegado a entender que nos necesitamos los unos a los otros. Un cuerpo cuando carece de algún miembro nunca va a estar completo. Y así, hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos esto. Yo quiero decirle entonces, hermano, que el deseo de independencia de los miembros es dañino. No tiene que separarse, tiene que estar en comunión, tiene que estar en unidad con el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es contrario al verdadero deseo de Dios, si alguien se quiere separar. Aunque lamentablemente es fácil ser muy independientes cuando solo nos relacionamos virtualmente con los demás. Esto de estarse reuniendo virtualmente no es normal. Esperamos la normalidad de la iglesia, y aunque yo he oído cosas, he oído argumentos, he oído pensamientos que esto ya no va a ser posible, está bien. Yo no sé lo que va a venir en el futuro, pero yo estoy seguro que la iglesia, quien ha entendido lo que es la iglesia, va a hacer siempre su posible para tener comunión de manera presencial los unos con los otros. Así como cada uno de nosotros necesita de los demás miembros también necesitan de nosotros. Nos necesitamos, hermanos. Y es además nuestra responsabilidad de cumplir el buen funcionamiento del cuerpo. Debemos estar comprometidos con el buen funcionamiento de toda la iglesia. Esto quiere decir que no debemos negarnos a ser parte de la vida de la iglesia. La estamos privando, porque cuando hacemos esto, la estamos privando de aquello que Dios quiso darle a través de nosotros. Somos importantes. Yo le he dicho a muchos hermanos, busque por favor congregarse. Un día tuve un problema, recuerdo muy bien, porque en una de mis idas a México encontré unos hermanos que ya tenían mucho tiempo de no estarse congregando en cierta iglesia que yo los conocía. Y lo único que yo dije es que si tú ya no te sientes bien, pues pero ve a hablar con el pastor, arréglate, no quieras huir, porque no somos fugitivos. Hay hermanos que a veces la hacen de fugitivos y de la noche a la mañana. En México eso era muy común porque había muchas iglesias muy cercanas. Ya estaban ahí funcionando en otra iglesia. Y a veces los pastores cometían el error de aceptar a todos los hermanos sabiendo que se congregaban en otra iglesia y ya los tenían a veces sirviendo. Y esto provocaba incluso algunos problemillas entre pastores o entre los mismos hermanos de los otros miembros de ambas iglesias. Y hay un orden que tiene que uno que seguir. Por eso cuando nosotros pertenecemos a una iglesia local, tenemos también que dar cuentas ahí. Tenemos que buscar un pastor, tenemos que buscar a alguien, tenemos que estar ahí siempre viviendo, porque eso es lo normal. Y cuando Dios va a hacer algo, una de las primeras notificaciones va a ser siempre a través de la iglesia. Por eso la idea que el Señor tiene de su iglesia requiere la interacción y la presencia física de sus miembros. Eso es lo que Dios quiere lograr. Sin embargo, debo añadir que tristemente el egocentrismo de nuestra época hace que muchos se acerquen a la iglesia como se acercan a un buffet. Solamente toman algunas cosas que les gustan y algunas cosas que no les gustan. No deciden participar de eso. La iglesia no es así. No hay una iglesia que sea el 100% a tu gusto. De hecho, la iglesia nunca fue diseñada al gusto humano, sino al gusto de Dios. Y a veces tiene que ver la idea de soportarnos los unos a los otros, de ser probados los unos a los otros. Si yo no soy capaz de poder soportar la prueba que viene a través de la iglesia, porque la iglesia es un probatorio también, entonces ¿cómo puedo pasar las demás pruebas? Es difícil vivir en la iglesia, pero le tengo una noticia: es el único lugar donde tenemos que permanecer. Ahora,
Por favor, no me estén malinterpretando. Estoy hablando de la naturaleza de la iglesia. Y en una iglesia local usted tiene que ser miembro y ahí tiene que ser probado. Ahora, vuelvo a repetir, el egocentrismo lleva al hombre, sobre todo en estos tiempos, a un fuerte individualismo. Mucho de la filosofía, de las enseñanzas que se ven en todos los medios, en toda la filosofía moderna, nos llevan a un egocentrismo, a un individualismo. Por eso a muchos les cuesta mucho trabajo entender lo que es la iglesia. Y la iglesia puede ser un buen terreno para morir a nuestro egocentrismo, a nuestro individualismo. Porque ahí es donde a veces no queremos estar, pero tenemos que estar. Por ejemplo, a veces queremos escuchar una buena predicación de la palabra, participar del compañerismo con algunos creyentes, pero a veces no nos gusta la alabanza o no nos gusta que la iglesia tenga ciertas actividades o incluso que a veces tenga que levantar ofrendas y diezmos. Yo he visto como mucha gente de repente comienza a batallar con eso y siempre van a encontrar algo también a su propio gusto. Pero vuelvo a repetirle, la iglesia nunca fue diseñada para un gusto individual, sino para el gusto de Dios. Ahora mire, la visión de la Escritura es bien clara con respecto a la iglesia. Cada creyente guarda una relación íntima con el Señor Jesús y con los demás creyentes. Por eso se nos ordena amarnos los unos a los otros, según Romanos 10. Y toda la Biblia está llena de este mandamiento. El Señor les dijo a los discípulos, les voy a dar un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. También nos manda que seamos edificados los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Nos manda que nos animemos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Nos manda a tener referencia los unos, nos manda a tener preferencia los unos por los otros, según en Romanos 12:10. De aceptarnos los unos a los otros, Romanos 5:17. Amonestarnos los unos a los otros, Romanos 15:14. Saludarnos unos a otros, Romanos 16:16. Servirnos los unos a los otros, Gálatas 5:13. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2. Y soportarnos los unos a los otros, Efesios 4:21. Puedes darte cuenta por qué el apóstol Pablo, que estaba ahí en la cárcel, dice la Biblia que cuando vio a Tito se regocijó con un regocijo que solo Dios puede dar. Y era por la necesidad de la iglesia. Por eso vuelvo a repetir, Dios tiene misericordia cuando nos revela su cuerpo y la necesidad del cuerpo que nosotros tenemos. Ahora la pregunta es, ¿se puede hacer esto efectivamente de una manera virtual? Claro que no. Es cierto que ningún creyente está obligado a ser miembro de una iglesia en particular, porque usted no está obligado a ser miembro de una iglesia en particular, pero todo creyente debe ser de un cuerpo local, debe ser parte de un cuerpo local. Si su conciencia no le permite delante de Dios ser parte de un cuerpo específico, tiene la libertad y el deber de buscar un cuerpo local donde usted sienta que va a crecer o que quiere pertenecer. Lo que no es correcto es pretender ser miembro de un cuerpo y comportarse como si no permaneciera a él. A veces hay hermanos que cuesta mucho trabajo que se involucren. El Evangelio Salvador completo incluye todas estas cosas. Quisiera decirte, hermano, que lo virtual no se compara jamás con lo presencial. Gracias a Dios por la tecnología y gracias a Dios que muchas iglesias han estado celebrando sus servicios por internet, así como nosotros de manera virtual. Y aunque esto puede ayudarnos por cierto tiempo, nunca podría compararse con las reuniones presenciales. La idea que el Señor tiene de la iglesia requiere interacción,
presencia física de sus miembros y amarse y para que podamos guardar los mandamientos de amarnos los unos a los otros. Y esto solamente lo asume el roce presencial. Es decir, los hermanos ahí los podemos ver y sin embargo virtualmente no se puede hacer. Ahora, hermano, soñar con una iglesia virtual es fallar en entender la naturaleza de la iglesia. Si tú estás pensando que quieres solamente una iglesia por internet, creo que no le estás dando al corazón de Dios. Porque además, déjame decirte que lo virtual tiene implicaciones. Es más fácil distraernos cuando nosotros seguimos un culto, aún mismo con las llamadas o con los mensajes, que poner toda nuestra atención en el sermón. Porque cuando tú estás de manera virtual le pones pausa y no es lo mismo. Yo le he pedido a algunos hermanos incluso que hagan de cuenta con que están en domingo. Sé que a lo mejor muchos no lo hacen, pero vístase bien, tome un buen asiento, no evite levantarse todo ese tiempo, tome nota y véalo. Y yo me daba cuenta como algunas veces les llegué a preguntar a algunas personas, es que vio usted, no lo he visto, me dijeron, es que vio toda la predicación, no la he visto, pero la voy a ver. Quiero decir que por eso soñar con una iglesia virtual es fallar en nuestro entendimiento de la naturaleza de la iglesia de Dios como Dios la ve. Ahora, soñar con una iglesia virtual es fallar en entender la naturaleza de la iglesia. Y mire lo que dice Hebreos 10, 24 y 25, que nosotros nos consideremos los unos a los otros al amor y a las buenas obras y que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que nos exhortemos los unos a los otros y mucho más al ver que el día de nuestra redención está cerca, porque las Escrituras ordenan a cada creyente a que se involucre profundamente en la vida de los demás. Si usted no ama a su hermano, nunca podrá decir, o podrá decirlo, pero se estará usted engañando, que ama usted a Dios. Amar a los hermanos no nada más es amar al hermano que me cae bien, sino aún al hermano que a veces es difícil de amar. Amar a todos los hermanos porque yo no los escogí. Y no soy quien para escogerlos. Dios me los dio y a ellos los tengo que amar, a ellos los tengo que servir. Por eso quisiera terminar diciendo que tú y yo debemos apreciar la reunión presencial de tu iglesia. Hermano, nosotros estamos pidiéndole al Señor que nos permita y que no permita que muchos se desanimen. O que no se desanime nadie, sino que varios hermanos estemos con la idea de que ya en breve nos vamos a ver, de que es hermoso mirar a los hermanos, saludarnos. Sabemos que hay hermanos con condiciones particulares de fragilidad, como por ejemplo los que están en condiciones médicas previas, con tratamientos y que posiblemente tienen una razón de no exponerse, etcétera. Pero qué triste es haber visto la actitud también de algunos hermanos que pudiendo haber ido al templo, decían no puedo ir porque nos han prohibido que no vayamos, que no estemos en donde hay personas, pero se les miraba en el marché o en otras cosas, en realidad nunca se privaron de la socialización, sino que estaban haciendo otras cosas. Es no entender el corazón de Dios. Hay hermanos en diferentes partes del mundo que se reúnen clandestinamente, sabiendo que ponen en juego sus vidas, porque en su país de origen está prohibido reunirse, y lo hacen sabiendo que corren peligro. Pero nosotros no es así nuestro caso, sino que tenemos que dar gracias a Dios que el gobierno no nos tiene esas restricciones y que podemos reunirnos para ser edificados los unos a los otros. Así que una cosa es reunirse virtualmente por razones de salud y otra muy diferente por razones de comodidad. Ahora que se den las reuniones, hermano,
espero que tú puedas estarlas anhelando. Y quiero entonces decirte que menospreciar la importancia de ser dependiente de una iglesia local no está en armonía con lo que la mente y el corazón de Dios nos enseña. Extraño los abrazos, extraño los saludos, extraño las conversaciones de los hermanos e incluso las bromas y los momentos en que podíamos sentarnos juntos para partir el pan. Extraño la iglesia. Oh, yo me puedo dar cuenta de lo que el salmista describía. Salmo 133. Es hermoso, es maravilloso ver habitar a los hermanos todos juntos y en armonía. Es como el aceite de la unción cuando es derramada sobre el sacerdote. Qué hermosa figura para describir lo que es la iglesia. Hermano, los mensajes, las llamadas de texto, los saludos por las redes, las reuniones por Zoom, por cualquier otra cosa, son una gran herramienta, pero nunca reemplazarán los saludos, los abrazos, el café, el gozo y la emoción que experimentamos al estar presentes. Así es que, hermano, yo te bendigo y declaro que esta palabra el Señor la use para su gloria y para la edificación de tu vida. Que puedas anhelar ver a la iglesia y cuando tenga la oportunidad abraza, bendice a tus hermanos. Aprovechemos y valoremos todas esas bendiciones que nuestro Dios nos ha dado en su palabra. Yo bendigo tu vida y declaro de antemano que el Señor te conceda las peticiones y los deseos de tu corazón. Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo vive, Cristo reina. Amén.